Marcelo Quiñones Watangari, parte del conjunto integrante del equipo de estudiantes, como dije anteriormente, de la maestría en cambio climático, agricultura y desarrollo rural sostenible, pues, que se encuentran en fase de construcción, de elaboración de su proyecto de tesis, con mira a un futuro no muy lejano, optar por el grado académico de maestro en cambio climático, agricultura y desarrollo rural sostenible. Interesante presentación. Continuando entonces con las presentaciones programadas para el día de hoy, ¿sí? A continuación tenemos un trabajo titulado Modelación de la respuesta hidrológica al cambio climático en la intercuenca Alto Marañón. ¿Sí? La maestrante que está llevando adelante esta idea de investigación, dándole cuerpo de proyecto de tesis, es Ingrid Yanela Palacios Oblitas, ¿sí? A quien en este momento dejo en el uso de la palabra, no sin antes, ¿sí?, aclarar que dispone de un máximo de 15 minutos para hacer su presentación. Adelante, Yanela Palacios Oblitas. Buenos días, doctor. Buenos días con todos los que están presentes. Bueno, voy a exponer una nota científica con referente a la modelación, a la respuesta hidrológica al cambio climático en la intercuenca Alto Marañón. Bueno, el objetivo principal. Por favor, Marcelo Quiñones Watangari, su audio. Adelante, disculpe. Bueno, como objetivo principal en este trabajo es discutir la importancia Estimada Palacio Oblita, no se escucha. cuenca, analizar el efecto de variabilidad climática, del régimen hídrico, identificar y caracterizar eventos extremos de aumento de caudal. Por favor, Palacio Oblita, ¿me escucha? Disculpe que le interrumpa. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. ¿Y ahora me escucha? Sí, anteriormente no se le escuchó, por lo que le solicito respetuosamente que retome y contextualice su exposición. Ya, bueno, voy a iniciar nuevamente. Adelante. Bueno, como objetivo principal es discutir la importancia de la definición de un modelo hidrológico para la intercuenca Alto Marañón y
¿Cómo influye para dar soporte a la toma de decisiones de un sistema de manejo integral de la cuenca? A través de las fases del ciclo hidrológico, que son precipitación, evapotranspiración, escurrimiento, se puede definir, se puede obtener datos para calcular el balance hídrico y la capacidad de abastecimiento del afluente. Del mismo modo, mediante el proceso de simulación se puede predecir escenarios futuros como sequías o inundaciones. La modelación hidrológica es una herramienta valiosa que sirve para mejorar el conocimiento de sistemas hídricos con la finalidad de dar base a la toma de decisiones sobre acciones de gestión integral del recurso hídrico y abarca un amplio espectro de aplicaciones. Permite generar estimativos del caudal u otras variables del ciclo hidrológico. Analizar la variabilidad climática en el régimen hídrico, identificar y caracterizar eventos extremos de aumento de caudal o reducciones de periodos secos. La dinámica de los sistemas hídricos es muy compleja y involucra una alta diversidad de componentes. Para poder realizar una modelación hidrológica hay ciertos conocimientos que debemos tener con respecto al ciclo hidrológico, a lo que es una cuenca hidrográfica, ¿no? Bueno, la cuenca hidrográfica es una unidad territorial formada por un río con afluentes y por un área colectora de aguas. En las cuencas están construidas los recursos naturales básicos para múltiples actividades humanas como agua, suelo, vegetación y fauna. Todos ellos mantienen una continua y particular interacción con los aprovechamientos y desarrollos productivos por el hombre. Bueno, una cuenca hidrográfica es un área que no recibe drenaje de alguna otra área, pero contribuye con el flujo a otra unidad de drenaje a través del curso del río, considerado como principal al cual confluye, al cual desemboca. Una intercuenca es un área que recibe drenaje de otra unidad aguas arriba, exclusivamente del río, considerado como principal y permite el paso de estas aguas, de esta unidad de drenaje contigua aguas abajo. En otras palabras, una intercuenca es una unidad de drenaje en el tránsito del río principal. Seguidamente tenemos lo que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico consiste en la constante evaporación del agua provocada por el intercambio de temperatura. Esta pasa a la atmósfera para posteriormente regresar a la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. Una parte del agua se evapora rápidamente y regresa a la atmósfera. La otra parte del agua procede la otra parte se precipita y recorre a través de la superficie de las cuencas, formando arroyos, ríos y van a desembocar al mar. En su tránsito que recorre esta agua, forma lagos o lagunas y se deposita en almacenamientos artificiales formados por represas. Por otra parte, el agua que llega de la superficie terrestre en forma de lluvia se deposita en el suelo, donde se convierte en humedad. Y ahí es donde ocurre el escurrimiento, que viene a ser superficial y subsuperficial. Tenemos la precipitación. La precipitación es toda forma de humedad que, originándose de las nubes, llega hasta la superficie del suelo. De acuerdo a esta definición, la precipitación puede ser en forma de lluvia, garúa, granizo o nieve. La precipitación toma lugar cuando las masas de agua cálida se elevan hacia la atmósfera y posteriormente se enfrían, debido a los cambios de presión, de temperatura que ocurren. Desde el punto de vista hidrológico, la precipitación es la fuente primaria de agua de la superficie terrestre
y sus mediciones forman el punto de partida de los estudios concernientes al uso y al control del agua. Tenemos la temperatura, que son las sensaciones de calor y frío que permiten formarse una idea de temperatura. A través de la temperatura es donde ocurre es la que ocurre o da paso a la precipitación y a todas las fases del proceso del ciclo hidrológico. Tenemos la evaporación. La evaporación es una etapa permanente del ciclo hidrológico. Hay evaporación en todo momento y en toda superficie húmeda, considerada como un fenómeno puramente físico. La evaporación da paso al agua del estado líquido al estado gaseoso. Dentro de los factores meteorológicos que afectan a la evaporación se encuentra la radiación solar, la temperatura del aire, la presión de vapor, el viento y la presión atmosférica también. Otra fase importante es la evapotranspiración, que se define como la pérdida de humedad de la superficie por evaporación directa, junto con la pérdida de agua por la transpiración de la vegetación, y se expresa en milímetros por unidad de tiempo. La evapotranspiración es un proceso que resulta del efecto combinado de la evaporación del agua de un suelo húmedo y de la transpiración correspondiente a un cultivo en activo crecimiento. La transpiración es la pérdida de agua por planta, fundamentalmente a través de un sistema foliar. El agua es captada del suelo a través del sistema radicular y que circula por la estructura de la planta hasta salir al exterior. Seguidamente tenemos lo que es el escurrimiento. El escurrimiento, el agua que proviene de la precipitación llega a la superficie terrestre, y una vez que una parte haya sido interceptada y evaporada, el resto sigue diversos caminos que llega de una salida directamente hacia una cuenca. Tenemos tres tipos de escurrimiento: el escurrimiento superficial, el escurrimiento subsuperficial y el escurrimiento subterráneo. El escurrimiento superficial proviene de la precipitación no infiltrada que se escurre sobre la superficie del suelo, y el efecto sobre el escurrimiento total es inmediato y existe durante una tormenta, e inmediatamente va a depositarse o desemboca directamente ya sea un río, una laguna, una quebrada. El escurrimiento subsuperficial es la parte del agua que se desliza a través de los horizontes del suelo hacia las corrientes, ¿no? Y el escurrimiento subterráneo es aquel que proviene del agua subterránea, el cual se recarga por la parte de la precipitación que se infiltra. Y una vez que ya el suelo se ha saturado, tiende a seguir su curso hacia depositarse donde se encuentran a veces fuentes de aguas subterráneas. Tenemos sencillamente lo que es el balance hídrico, que el balance hídrico es una forma de estimar la cantidad de agua que puede presentar una región en un periodo de tiempo determinado. El balance hídrico de una cuenca es fundamental para tener conocimiento del afluente y la capacidad de abastecimiento de las poblaciones aledañas que se verán beneficiadas con el recurso. El cálculo del balance hídrico de una cuenca o de una región determinada permite obtener información sobre el volumen anual de escurrimiento o de excedentes, el periodo en el que se produce el excedente y, por tanto, la infiltración o recarga del acuífero, el periodo en el que se produce el déficit de agua o sequías, el cálculo de la demanda de agua para riego en este periodo. Relaciona las variables del ciclo hidrológico como precipitación, evapotranspiración,
temperatura, escurrimiento superficial, almacenamiento superficial y subterráneo y flujo de agua subterránea. La técnica del balance hídrico implica mediciones de ambos espectros y almacenamientos de los flujos de agua. Sin embargo, algunas mediciones se eliminan en función del volumen y periodo que están de tiempo utilizados para el cálculo del balance hídrico. Ahora tenemos los modelos hidrológicos, ¿no? ¿Qué es un modelo hidrológico? Es una representación simplificada de un sistema real complejo llamado prototipo, bajo una forma física o matemática. El modelo hidrológico, el modelo hidrológico del sistema real, que generalmente representamos a una cuenca hidrográfica y a cada uno de los componentes del ciclo hidrológico. El objetivo del modelo hidrológico es predecir con eficacia y exactitud los fenómenos de frecuencia rara del ciclo hidrológico en una región y determinar el caudal. El proceso de la modelación hidrológica consiste en realizar las operaciones dentro de un sistema para la obtención de salidas del mismo. Se trabaja un sistema hidrológico o cuenca en donde tienen datos de entrada de la precipitación y la evapotranspiración. Mediante operaciones definidas dentro del modelo que se emplee, se obtendrán salidas como caudales en los puntos de interés que deseamos conocer. Dentro del modelo hidrológico tenemos tres fases, que son, primero vendría a ser la calibración. La calibración de un modelo consiste en identificar los parámetros del modelo que proveen la mejor concordancia entre flujos, entre los flujos simulados y registrados. La identificación de los parámetros puede ser llevada a cabo manualmente, por prueba o error, y automáticamente se utilizan técnicas de optimización matemática. El proceso de calibración es la etapa en la que se asignan valores a todos los parámetros del modelo, y de tal manera que la salida del modelo se ajuste lo mejor posible a los datos históricos registrados. Implica utilizar herramientas estadísticas para minimizar la diferencia entre los valores simulados y registrados mediante los procesos de optimización. Tenemos, la validación. La validación de un modelo es el proceso de demostración de que el modelo es capaz de hacer predicciones en un lugar específico para unos periodos de tiempo fuera de los periodos de calibración, o sea, para periodos futuros. De esta manera se dice que un modelo ha sido validado si su precisión y su capacidad predictiva del periodo de validación muestran errores o límites aceptables. Los variados procedimientos estadísticos usados para la validación de modelos y las objeciones, tanto fundamentales como prácticas, formuladas por diversos autores de muchos procedimientos, nos ha llevado a que los modeladores recurran a métodos no inferenciales para validar empíricamente sus modelos. Tenemos como método de simulación, acá no se había guardado lo que había agregado el método de simulación que pensaba emplear para desarrollar
Esperemos un momento, por favor, que por problemas de conectividad se ha interrumpido la exposición de Ingrid Yanela Palacio Oblita. Vamos a ver si logra conectarse nuevamente. Saludamos la presencia en esta sala a las autoridades de la Universidad Nacional de Jaén, específicamente el doctor Hugo Miguel, presidente de la comisión organizadora, el doctor Segundo Vaca Marquina, vicepresidente académico, y el doctor Pedro Rodena Saituque, vicepresidente de investigación. Es de hacer notar que estas ideas de investigación que se están exponiendo en el día de hoy constituyen el paso inicial para la elaboración de los proyectos de tesis con fines de obtener el grado académico de maestro o de maestra, ¿sí?, según sea el caso. Esta maestría, en el marco del proyecto MACAR, ¿sí?, se ejecuta, se desarrolla en la Universidad Nacional de Jaén desde la escuela de posgrado. Que es dirigida por la magíster Candy Lisbeth Ocaña Zúñiga. El cuerpo de estas exposiciones constituye lo que es el estado actual del tópico de investigación que ellos han decidido impulsar, revisar como parte de lo que sería la estructura, como dije anteriormente, de lo que próximamente se llamará proyecto de tesis. Muchas son las ideas que se han plasmado en esos documentos, ¿sí?, con revisiones de al menos 20 artículos científicos de los últimos 5 años para tratar de poder darle el calificativo de estado actual de la ciencia relacionada con los tópicos de investigación que aquí se están tratando. En primer lugar, escuchamos la exposición de Jorge Carlos Fernández Sampertegui, ¿sí?, sobre la sostenibilidad agropecuaria de la cuenca del río Amojú, ¿sí?, y con bastante precisión dejó claro que las dimensiones ambientalmente benignas, socialmente aceptables y económicamente viables y su permanencia en el tiempo son las bases que orientan este proceso investigativo bajo el manto de la cuenca del río Amojú. Posteriormente oímos la exposición de Marcelo Quiñones Guatangari, que va a probar la efectividad de biofertilizantes en plantas de la variedad marsellesa, plantas de café de la variedad marsellesa en etapa de vivero, ¿sí? Manifestando entonces Marcelo Quiñones Guatangari que probará diversas dosis y que esas dosis serán sometidas a un proceso de comparación para ver si las dosis generan o no diferentes valores en cuanto al comportamiento reflejado en las distintas variables que van a ser medidas para realmente formularle a la sociedad una recomendación acerca de cuál es la dosis de fertilizante que conduce a un mejor comportamiento en la variedad marsellesa en etapa de vivero. Y en este momento escuchábamos la exposición de Ingrid Yanela Palacio Oblita, que tiene que ver con la modelación de la respuesta hidrológica al cambio climático en Intercuenca Alto Marañón, ¿sí?
tal como ella lo señaló, ¿sí? Podemos rescatar de su exposición que modelar la respuesta hidrológica tiene dos sentidos. Por una parte, modelamos la respuesta hidrológica para ver el comportamiento de la misma, es decir, para ver cómo se describe, ¿sí? Cómo se caracteriza ese comportamiento. Pero mucho más allá de ello, dependiendo de la característica que tenga el modelo, de la estabilidad del modelo, de la movilidad del modelo y de la tendencia del mismo, pudiésemos usar esa modelación con fines de predicción. Si la utilizamos con fines de predicción, entonces los productores podrán planificar, ¿sí? Y los órganos, tanto públicos como privados, podrán entonces hacer una planificación de cara a enfrentar lo que es el cambio climático y, por qué no decirlo, hacer una implementación de estrategias orientadas hacia la mitigación de ese cambio climático. Hasta allí son entonces las tres primeras exposiciones que hemos escuchado en la mañana de hoy, ¿sí? Continuando entonces con las exposiciones, debido a que considero de que la señorita Ingrid Yanela Palacio Oblita tiene problemas de conexión, dejando claro que si después ella quiere retomar, le daremos su espacio correspondiente. Vamos a continuar y vamos a dejar en el uso de la palabra, ¿sí?, a Esbric Paul Vázquez Rodríguez, quien expondrá, ¿sí?, un avance de su proyecto titulado Implementación de la economía circular en la producción de café y cacao en el Brain. ¿Sí? Importante trabajo. Vamos a dejar en el uso de la palabra a Esbric Paul Vázquez Rodríguez, dejando claro en que tiene un máximo de 15 minutos para hacer su exposición. Adelante, Esbric Paul Vázquez Rodríguez. Buenos días a toda la sala presente. Buenos días. Tengo problemas de conectividad para realizar la presentación. Bueno, la presente investigación es de implementar las propuestas de economías circulares en cooperativas del BRAEN, como son la Cooperativa Agraria del Valle Río Apurímac, Cabra, Cooperativa Agraria Cafetalera de los Valles Río Apurímac, CACPRA, la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho, Cooperativa Agraria también de Anchihuay. Bueno, estas propuestas de economía circular recaen que principalmente estas organizaciones ejercen las cadenas de café y cacao. Por lo expuesto, el problema que se tiene es la baja rentabilidad de estos cultivos, tanto como el café y el cacao, teniendo una producción menores a 1.000 kilogramos por hectárea, por la degradación de los suelos que han sufrido a raíz del cultivo de coca, y no teniendo un rendimiento adecuado. Los ingresos surgen que son menores a los 10.000 soles, siendo esto un problema socioeconómico y social, porque no cubren los sueldos mínimos vitales del productor que trabaja 12 meses al año. Ante ello, se implementan estas propuestas de revalorización y valorización tanto de los residuos. Por ejemplo, en la cadena del café se pretende valorizar la cáscara del café, las aguas mieles del café, la cascarilla del café, las plantas de procesamiento, y en el caso del cacao se pretende valorizar la cáscara de cacao, la placenta del cacao, las aguas mieles del cacao. Para ello, se ha revisado sistemáticamente todas las experiencias a nivel nacional, tales como las experiencias de la Cooperativa Agraria Ayima,
en Chasuta, ellos se encuentran valorizando las aguas mieles de cacao, tal como es la cooperativa Coopera Más en Juanjuy, se encuentra valorizando también las aguas mieles y se encuentran haciendo investigaciones sobre las placentas, las aguas mieles en la industria de la cosmética. También se encuentran cooperativas como Cooperativa Agraria Nuevo Horizonte, que se encuentra valorizando las aguas mieles en la producción de, alcohol, para consumo, se podría decir como un tipo de whisky al 40% y también alcoholes medicinales de 70%. Dentro de la cadena de café hay empresas que se encuentran como la Alianza Alianza Cacao Perú del señor Jenny Fundes, que ellos se encuentran en la implementación de una bebida energizante con la cáscara de cacao, de cáscara de cacao en un bajo porcentaje y también aliándolo con la cáscara de café. También se encuentra la cooperativa Satinaki, la que prospera en el mercado en la venta de cáscara de café deshidratado. Y como también a nivel nacional se encuentran iniciativas incipientes como la, la mermelada de cáscara de café. También se encuentran briquetas de cascarilla de café, entre otros. Aquí en el BRAE, usualmente las cooperativas se encuentran de acuerdo a la evaluación de fortalecimiento organizacional a nivel de una escala media. Es decir, estas cooperativas no han escalado o no tienen un desarrollo tan amplio. Los productores, de acuerdo a la evaluación para la implementación, se considera que los productores consideran en una etapa media para la implementación de estas buenas prácticas de economía circular o bajas emisiones de carbono. En este caso se ha iniciado una prefase de sensibilización y socialización de las buenas experiencias, dándoles a conocer los buenos atributos que generan ellos y los mejores ingresos que puedan tener ellos con estas prácticas. Se está trabajando a nivel de fondos concursables, tales como el ProCompite, con los fondos de innovación. Se está armando 5 planes de negocios en las distintas cadenas, tanto como 2 en café y 3 en cacao, para que éstas puedan ser implementados en las organizaciones. Por ejemplo, en la cooperativa Joriguarmi se pretende valorizar las aguas mieles para la producción de abonos orgánicos. La cooperativa Cabra se pretende valorizar la cáscara de cacao para la obtención de pectina. Cabra pretende realizar la producción de cáscara de cerezo café deshidratado. La cooperativa Anchihuay pretende valorizar, valorizar la cáscara de café y de cacao para la obtención de unas galletas. Y la cooperativa El Quinacho pretende obtener mermeladas de cáscara de café. Ante ello, este proceso de implementación se evaluará el incremento de la rentabilidad de los cultivos mencionados anteriormente y así incrementar la economía de los productores del BRA. Muchas gracias, buen día.